Vamos a darle la bienvenida a Jorge Vitar. Primero, vamos a pedirle disculpas al director del Hospital de Emergencia, Clemente Álvarez, por hacerlo arrancar su entrevista con Arjona. Está contento, pero... Yo lo veo muy contento. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Gracias por la invitación, buen día a la audiencia. Y bueno, yo vengo más del palo del rock, así que Arjona... pero bien igual. A ver. Cambiemos de entrevistado, ¿ven? Cortale el micrófono. Llévatele, yo me quedo con la factura, pero llévalo. Bueno, muchas gracias por venir, Jorge, realmente muy amable. Nos trajo unas facturas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a mandarle saludo de paso también. Pero es tremenda factura nos a trajo. Leo Caruana, ¿eh? Sí, un beso grande al Doc, que también sabe que lo queremos un debe montón. estar tomando mate en este momento, panza arriba. Escuchando todo, supervisando, me imagino. Sí, supervisa todo lo que pasa cerca, ¿viste? Sí. Vos decís medicina y él está supervisando. Qué cosa. Le mandamos un beso grande al Doc también. Y muchísimas gracias por las facturas. Gracias. Saludos a Leo que me dijo no vaya a visitar a estos amigos con las manos vacías. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, Leo. Jorge, habitualmente, ¿qué desayunás los domingos? Mate. Cumple la regla de los médicos. ¿Mate solo o acompañado con algo, alguna tostadita, algún...? Mate solo, Mate amargo. ¿Vos sos médico clínico en general? Soy médico clínico, especialista en medicina interna. Perdón. Por favor. Especialista en medicina de emergencias. Y si yo voy a vos como clínico y vos me planteas cómo tengo que desayunar, ¿qué me decís? Tenés que desayunar con... No, un desayuno mediterráneo. Ni me cuente porque... Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es habitual. No hay un solo médico que haya pasado por acá que desayune bien. Sí. Está bien. ¿Sos de Rosario? Nací en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad chica que se llama Varadero. Ah, qué lindo. Sí. Uh-huh. Muy bien. Claro, ahí tenía el Varadero Rock también. El Varadero Rock claro. Tenemos ahí. Se tomó cierta relevancia alguna vez con unas chacras que compraban la gente de Buenos Aires adinerada. Quieren hacer una especie de Pilar, pero más chiquito. No, tiene lindos lugares turísticos. En Varadero. ¿Y cuánto hace que sos médico? Soy médico hace, desde 2001, 20 años. 20 años. Sí. ¿Y la escuela secundaria la hiciste en Rosario? No, la hice en Varadero, en una escuela pública, la escuela Juana Berizo, una escuela nacional y, bueno, linda experiencia. ¿Y qué era, solfa o vago? No, yo tengo un karma, tengo un hermano mellizo. ¿Cómo sabemos que sos vos el que vino? Bueno. Son parecidos. Eso me decían en la facultad. Pero son bien parecidos, ¿sí? Sí, dice la gente que sí. A mí no me gusta esa situación, pero dice la gente que sí. Yo soy trilliza, ¿viste? ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Sí, Doc. Pero somos totalmente distintos. Claro. Por eso preguntaba. Nosotros somos parecidos, no se sabe si somos mellizos o gemelos, porque en esa época, en el 1973, el parto fue una cosa muy dura, digamos. Claro. No había ecografía, por ejemplo. Fue un diagnóstico por radiografía, una cosa muy extraña. Mi hermano es cirujano, siempre fue más correcto que yo, siempre le fue mejor. Así que en la escuela él era el bueno y yo el vago. Bueno, el vago. ¿Y deportes? ¿Hacías deportes? Deportes sí, tipo fútbol de salón, que no se llamaba así en esa época, sí. Y mucha natación. Mirá vos. ¿Y después terminaste la secundaria, te llevaba materia o...? No, materia nunca me llevé, a pesar de la conducta, nunca... el problema tuyo era la conducta. Bueno, cosas de Claro. de la juventud. Y después ya en la facultad, ¿no? ¿Ya te pusiste las pilas o no? No, sí, la facultad fue un cachetazo. Primero porque, como decía mi viejo siempre, hay que pasar por la universidad pública. Es una experiencia, aunque avancen o no avancen, hay que pasar por la universidad pública. Mi viejo fue fue médico también. ¿Tu viejo también fue médico? Sí. ¿Vení de familia de médicos? Exactamente. Vino de la pobreza extrema. Sus padres inmigrantes libaneses que llegaron solos a los 16 años en un barco. Se instalaron en Santiago del Estero, como la historia de muchos libaneses. Y bueno, una familia bastante humilde de rancho de paja y barro. Mi viejo tenía Chagas, de hecho. Ah, mira. Con mucho esfuerzo, primera generación de universitarios,
gracias a la universidad pública, se recibió de médico y se fue a vivir a Varadero. Así que ellos son el ejemplo. A seguir. Mirá vos qué Sí, fuerte, claro. sí. Jorge, ¿y cuánto hace que sos director del ECA? Director del ECA hace 2 años. Pero ya estabas en el ECA. Estaba en el ECA, sí, trabajo en el ECA desde 2006. Ajá. Desde el ECA viejo vivimos esa épica mudanza en 2008. Un hospital que para mí es un ícono de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y era como un orgullo. Yo en salud pública empecé mi residencia en clínica médica en el Hospital Carrasco. Trabajé muchos años en el Hospital Carrasco, un hospital de segundo nivel que va más por la clínica médica, la internación de pacientes crónicos, las enfermedades infectocontagiosas. Y un día determinado, cuando termino la residencia, me dan mis primeros trabajos ahí en la Guardia del Carrasco. Muchas personas que han sido solidarias, ¿no? Que hay que agradecer siempre. Ahí en el Carrasco la doctora Irma Vargas me dio trabajo. Se presenta la posibilidad de rendir un concurso para reemplazar a un jefe de guardia del ECA. Para un clínico del segundo nivel en esta red de salud, ir al ECA era como el jugar en primera. Ah, ¿sí? Y a su vez ibas a un lugar quizás que podía ser una presentación hostil para uno, ¿no? Sin embargo, arranqué ahí con muchos miedos y uno también va capacitándose y aprendiendo. También trabajé en la red de salud antes del ECA en 3 centros de salud, en el 1 de Mayo, allá en Barrio Rucci, en el Mangrullo, allá en el Río, en Avenida, exacto. Y trabajé en alguno más, que me estoy olvidando, en el Tío Rolo. Y decime, a lo mejor yo exagero, ¿no? ¿Uno puede decir el ECA es algo parecido a un hospital de guerra hoy? Mira, esa comparación se hace mucho. De hecho, en trauma, los que trabajamos en trauma, somos también especialistas en emergencias y desastres, se llama la especialidad. No le pondría yo ese nombre, si bien compartimos, por ejemplo, perdón, Sí. compartimos hasta palabras en el trabajo. Por ejemplo, se usa mucho el triage en el trauma, que es una palabra francesa que viene de la Segunda Guerra Mundial, que es categorizar pacientes para ver cuál está más grave para atenderlo primero. Pero la guerra es una situación de desastre, o sea que en la guerra la cantidad de víctimas supera la capacidad de atención. Uh-huh. Eso no está sucediendo hoy, por suerte. La capacidad de atención está indemne, los podemos atender. No haría esa comparación yo. Yo le digo, cuando me refiero a esto, es, a lo mejor, claro, no sabiendo exactamente el significado que ustedes le dan, ¿no? Pero cuando uno ve el ECA y el movimiento y lo que va pasando habitualmente, y que tenemos 3, 4, 5 balaceras por día, todo el ECA, uno dice, upa, la verdad que un lugar tremendo. Basta pasar por la puerta de Pellegrini o de las calles laterales sí. y ver Crespo, lo que pasa ahí. Te llevo a un par de años atrás. El tema del COVID, ¿les complicó la vida en el Hospital Clemente Álvarez? Y nosotros imagínate que estábamos con la Secretaría de Salud, yo me acuerdo el día que empezamos a hablar de esto, estábamos haciendo en el territorio, ahí en la zona de uno de los barrios de la ciudad, descacharreo y digamos saneando y informando a la gente cómo podía evitar el dengue, ¿no? Volvimos de eso y reunión urgente en la Secretaría de Salud, más o menos 11 de marzo había la Organización Mundial de la Salud había determinado la pandemia y a los pocos días empiezan los primeros casos en Chaco. Entonces nos dijeron, bueno, se viene esto, teníamos la posibilidad de mirar en espejo lo que pasaba en Europa. Así que puertas hacia adentro del hospital iniciamos tengamos gestiones y reuniones y encuentros con la Secretaría de Salud, un
un comité operativo de emergencias, ¿no? Y empezamos a tomar decisiones. Desde algo de incertidumbre no había tanta información sobre el virus. Tuvimos que tomar decisiones que tienen que ver con la infraestructura del hospital. Lo primero que hicimos fue un comité operativo de emergencias dentro del hospital, que nos comunicábamos por telemedicina, por estas plataformas tipo Zoom, para informar a la gente las medidas que íbamos tomando. Tuvimos que hacer una adaptación del hospital entero para dividirlo en hospital COVID y no COVID, o sucio y limpio. COVID no COVID estaba diferenciado en el que ya tenías internado en la visita, o yo, si tenía alguna sospecha de COVID, iba al Clemente porque me sentía mal. Porque el Clemente es un hospital de emergencia. Uh-huh. Ahora, quien no tiene una obra social, quien no tiene una prepaga y no tiene una emergencia, imagino que va igual. Bueno, vamos al Clemente a ver qué pasa, Sí, ¿no? por supuesto. Bueno, nos tocó un poco en un principio, y desde la conducción de la provincia en salud, desde el ministerio, se determinó que el ECA iba a ser no COVID. Sin embargo, nosotros veíamos que los pacientes venían, y COVID de alta complejidad, porque eso es lo que nos caracteriza. Nosotros teníamos que seguir atendiendo el trauma y, plantear escenarios de qué iba a llegar COVID y no COVID, ¿no? Es así que fuimos en este grupo que hicimos con todos los jefes de los servicios, un equipo que empezamos a plantearnos distintos escenarios. Un primer escenario, que esto podría llegar a ser una alta demanda de cualquier virus en invierno. Era el escenario más optimista. Un escenario intermedio en el que pensábamos, bueno, nos va a superar el 50% de la capacidad de camas críticas. Lo planteamos y nos preparamos para eso, que es al que se llegó en la segunda ola, de tener más camas críticas, y lo pudimos hacer. Y una planificación de un tercer escenario más, menos optimista, que la cantidad de pacientes no supere la capacidad de atender. Eso por suerte no pasó, pero estuvimos ahí cerquita, nos quedaba cintura para rotar 1 o 2 camas de críticos. Hoy el Clemente, uno lo ve, una idea de algunos de los que pasaron por salud en la provincia. Imagino que uno de los precursores de esto habrá sido Hermes Wiener, imagino yo. Por supuesto. Caballero, imagino que han trabajado mucho en esto, pero a veces uno ve, salen ustedes mismos al aire decir, bueno, los médicos están agotados, están cansados, déjennos un respiro. Y hace 2 años, cuando vos asumiste la dirección, todavía no teníamos este esquema de violencia, balacera y todo esto que tenemos absolutamente todos los días. Hoy hay un proceso para los médicos de ese tipo, de cansancio, de agotamiento, de estrés. Sí, una de las medidas que tomamos en pandemia y que creemos que llegó para quedarse es, tomar la decisión de tener un equipo de acompañamiento, de escucha, que son especialistas en salud mental, psicólogos, psiquiatras, que ante la demanda espontánea de un trabajador, lo atendían, lo escuchaban, evaluaban, veían si necesitaba algún acompañamiento más profesional, más cercano. Fue nosotros lo dividimos en equipamiento, recursos humanos, infraestructura. Los equipamientos llegaron respiradores, camas, monitores. Con respecto a recursos humanos, se hicieron capacitaciones, simulacros, se armaron equipos con infectología. Los equipos de capacitación que más nos sorprendieron para bien fueron los de kinesiología, que incluso el equipo de kinesiología daba apoyo matricial a los hospitales más chicos, salía del hospital. Claro, tampoco generás médicos de una semana a otra. Exacto. Y esta comisión, comité, grupo, equipo de trabajo para atender la salud mental de los trabajadores,
de todo el equipo, ¿no? Necesitabas trabajar en la salud mental de los médicos. De todo el equipo. De todo el equipo, digo, exacto. Enfermeros, mucamas. Sí, quizá los médicos... Estaban como superados, digamos, por las circunstancias. No, yo creo que los médicos eran los que menos iban por el lado de estamos hartos, estamos cansados. Creo que había una condición también que nos decía, bueno, nos preparamos toda la vida para esto y tenemos que hacerlo. O sea, estudiamos y pasó esto, un acontecimiento inesperado. Y ahora, Jorge, ahora con esto que está pasando, estábamos hablando hace un ratito de esto que por ahí podía, digamos, compararse con un hospital de guerra. Nosotros entendemos que la realidad actual no lo podemos sacar del contexto de país y del contexto mundial, porque vemos balaceras en Estados Unidos a diario. Sin embargo, ha aumentado, el número está claro, eso es innegable. A nosotros nos llegan pacientes más complejos que antes. A mí me tocó vivir en 2013 un episodio mucho más corto de violencia que tuvo Rosario, que se inicia con la muerte de uno de los, digamos, delincuentes de alto perfil, y empieza como a que patear un hormiguero, ¿no? Y empiezan a llegar pacientes y pacientes. Yo era médico de guardia. Y llamaba la atención, 2013. Bueno, ahora está pasando un poco parecido. Llega en más cantidad, aunque también hay más hospitales que reciben heridos. Esto debemos decirlo, nosotros formamos parte de una red. Sí, Alberto, el Roque Sáenz Peña. Exactamente, el Roque recibe muchos. Nos derivan los más complejos, por supuesto. Así que sí. En líneas generales, ¿cómo es la población con los médicos del ECA? ¿Vos creés que hay un reconocimiento que no lo hay? Entiendo por ahí que cuando pasa una balacera, qué sé yo, los familiares se ponen ansiosos o se ponen mal. Y los amenazan, claro, tal vez, pero pidiendo que los general, salven. claro, ¿cómo lo pasan los médicos de un hospital de emergencias? Últimamente hay episodios así, que van más por el lado de lo violento, de las malas contestaciones, de ruptura de vidrios, sobre todo ante las malas noticias, ¿está? También contamos con equipos, digamos, sumamente calificados, especializados y subespecializados, digamos, no solo los cirujanos, digamos, sino que todo el equipo, porque el cirujano, para no ser omnipotente, ¿no?, está también atrás con una enfermera súper calificada, con el camillero, la personal de higiene, los operarios de mensajeros, todo un equipo que contiene. Y eso te da espalda, digo, para afrontar estas cosas. Un informe negativo a un familiar empieza con la negación, con el enojo, y nosotros sabemos esto de antemano. Entonces, en la comunicación médico-paciente, en la relación médico-paciente, cometeríamos un error si incentivamos esa violencia. Nosotros tenemos que entender lo que a veces... digamos, la forma de comunicarse de la gente es la violencia de toda la vida. Entonces, si la tienen insertada en su propio ser, claro. El que tuvo la posibilidad de formarse y de entender esto tiene que ir por el lado de poner paños fríos, de entender. Bien. Por supuesto, protegerse, correrse del lugar, pero no generar más violencia. Bien, te dejamos descansar un ratitín, 27 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Seguimos hablando con el doctor Jorge Vitar, el director del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. A lo mejor no lo tenés acá. Algunas de las personas hablaban de... ¿Hay algún monto determinado que se lleve de inversión el Hospital Clemente Álvarez entre estructura, empleados, gastos y todo eso? Y la alta complejidad, los hospitales de alta complejidad llevan... El Clemente es un hospital de alta complejidad. Claro. Ah, bien. La alta complejidad lleva altos costos, pero forman parte del 26% del presupuesto que la municipalidad, digamos, aplica en todo salud. En salud pública. ¿Ah? Sí. ¿Y tenés algún porcentual de decir, de los que llegan al Clemente, este porcentaje es de Rosario, el resto es del interior de la provincia? Sí, eso sucede, sucede mucho.
hicimos un relevamiento en pandemia con la terapia intensiva llena, una terapia ampliada, que habitualmente contamos con 24 camas críticas, en pandemia teníamos más de 40. Eso es unidad con respirador, monitor, etcétera. Un 30% eran de afuera de Rosario. 30%. Sí. Es alto el número. Sí, sin dudas. Es alto. Y nos pasó también, que esto no sería honesto si no lo digo, tener que atender pacientes del subsector privado que no tenían respuesta en la salud privada y nos llegaban a nosotros, por supuesto que los recibíamos y los atendíamos. Hay una pregunta de alguien que dice si es de PAMI puede atenderse en el Clemente. Y bueno, ahí hay una realidad, es que ellos disponen de los 3 niveles de atención y seguramente figura en su carnet, pero tenemos pacientes que nos tocó atender porque llegaron al ECA ellos, o sea, la gente acude cuando tiene un evento urgente o una emergencia, acude a un hospital, ¿no? Después vemos los papeles. Ajá. Así que hemos tenido que atender pacientes y a veces se tornan no derivables. Por ejemplo, el ECA no tiene esto que diría, bueno, a ver, yo la semana que viene quiero ir a ver, hacerme un control general. Esto no, el ECA no. El paciente ambulatorio, no. No, eso no existe. Sí, existe. Porque me imagino que debe ir un montón de gente para hacer esto. Existe y está muy bien sostenido por bien. Más de 50 y pico de centros de salud en el territorio, cerca de los vecinos. El CEMAR, el centro de emergencia, el centro de especialidades médicas. Pero está bien, eso existe en la salud pública. Lo que yo digo es en el ECA. Y nuestros consultorios, nuestros especialistas van al territorio. Esto es una gestión bastante innovadora y nueva que está poniendo en práctica salud pública, que es llevar a los especialistas al territorio. Se dividió la ciudad en 9 territorios y llevan al cardiólogo a un centro de salud, digamos, mayor, madre, digamos, y ahí hacen un apoyo matricial y atienden pacientes. Esto es innovador y es muy bueno para el paciente, porque vamos hacia el problema. Claro. También el CEMAR, digamos, es el Centro de Especialidades Médicas, donde los especialistas van ahí a hacer consultorio. Decime, en la atención, uno relaciona siempre, bueno, temas balacera, arranca a partir del narcotráfico, droga, adicción. ¿Tienen medido allí conflictos de adicción que lleguen al Clemente? Sí, por supuesto. Hay pacientes con, digamos, problemáticas sociosubjetivas y problemáticas de uso de sustancias. Es de todos los días y es frecuente. Sí. ¿Y qué se hace con ese paciente? ¿Se lo redesigna para algún otro lugar? Primero, el paciente se va a ir del Clemente. Seguro. Nosotros, nuestro rol es atender la emergencia, la urgencia, sacarlo del momento agudo. Después hay múltiples estrategias en salud pública que abordan a estos chicos, los contienen. Es muy interesante cómo está bien lubricado ese tema y tomado. En la emergencia del Clemente está también el tema de un parto. No, pero nos ha pasado. Bien. ¿Cómo es eso? Y bueno, nosotros no atendemos partos, no tenemos obstetras, pero la paciente, imaginen la situación, la paciente con dolor y entrando en trabajo de parto, que ve la estructura del hospital y se meten. Así que ahí es donde yo revaloro siempre a la enfermera con experiencia, a estas personas que a veces son nuestra espalda, ¿no? Son las que nos dan tranquilidad. Nosotros, un cirujano, un traumatólogo, un clínico, llega una paciente en parto. La atendemos, pero llamamos a los residentes y a los jefes de ginecología y las enfermeras hacen su gran papel porque saben de esto. ¿Y sienten ustedes la exigencia? Porque cuando uno va al médico, más allá de que sea privado, público, como sea, uno va al médico casi como viéndolo como una deidad que todo lo puede, ¿no? Vos llegas a un punto
Sí, bueno, voy al médico porque esto me lo saca, ¿no? Y ustedes deben sentir esa, no sé si llamarlo, como decía Belén recién, esa presión, no sé si la palabra es presión, o pueden abstraerse a eso que todos tenemos, que es ir al médico, y bueno, yo te voy al médico y zafo, y después no zafo nada. Y eso existe, sobre todo en en las subespecialidades más chiquitas, hay un poco de, yo le llamo hegemonía, ¿no? Que sin embargo, el paciente el otro día, en unas jornadas que se hicieron muy interesantes de atención primaria a la salud y de la estrategia de centros de salud, a la que yo pude rever por video, no participé por una cuestión personal, se hablaba de esto. El paciente crónico a veces conoce más de su enfermedad que el propio médico. Entonces, el paciente que pregunta, que te responde, esto no me hace efecto, que es paciente incómodo quizás. Entonces, yo como paciente salgo, ¿no? Vos me sacaste de la situación aguda, me voy. Luego, ¿dónde sigo mi tratamiento, si hay un tratamiento? ¿En el ECA? Según, probablemente sigas referenciado en tu centro de salud donde estás adscrito. Bien. Claro. Cada paciente, digamos, de salud pública está adscrito a un centro de salud cercano, donde tiene su médico de cabecera. Y si la especialidad lo requiere, por ejemplo, reevaluar una herida quirúrgica, se puede hacer en el CEMAR o se puede hacer en el mismo ECA si es una cuestión muy compleja, que requiere un acto único, es juntar todos los especialistas, atender al paciente un determinado día y vuelve a su casa. Hablamos el otro día con la jefa de policía, tanto de la Unidad Regional 2 como de la provincia, y evaluamos que hay un nuevo segmento en la delincuencia que son los menores, ¿no? Chicos de menos de 16, 17 años, y que también, primero que son en tal caso los que llevan adelante acciones delictuales, pero también hay otros que son víctimas de acciones delictuales de otro. ¿Esto se ha empezado a notar en el Clemente también? Lo notamos, sí. ¿O van al hospital de niños? Porque a veces hablamos con Viviana Esquivel, sí. Nos dice que le ha aumentado el número de chicos por situaciones violentas. Pero digo, ¿cuál es el primer ingreso? Sí, nos ha pasado, frecuentemente ingresan el grupo familiar heridos, ¿no? Y traen el papá con la nena o el nene. Después nosotros hacemos la primera atención y se deriva al hospital de niños. Esto hay una división ahí no muy estricta, que es los 14 años. Bien. Y que tiene que ver también, además de ser los 14 años, por la cama crítica sobre todo, y las dosis de las drogas, cambia mucho. Con la contextura física, si es un 14 años que se acerca más, se asemeja más a un adulto, se queda en el hospital. Si es 14 años con la contextura de un niño, se va al Vilela. Pero ese es más o menos el límite. Tenemos un montón de mensajes, respondiendo a la consigna, digamos, a lo que veníamos hablando antes, para participar del sorteo. Acá nos dice nuestra amiga Etelvina, que me encanta el nombre, el ECA atiende en una emergencia a Iapos, dice, deambulamos con mi esposo para hacer duro, cómodo, por favor, en un lugar privado. Bueno, no se puede, no se entiende mucho, pero nos dice, los médicos del ECA son unos gladiadores. Luchan con todas las adversidades. Voy por el bolsón, nos dice nuestra amiga. Le mandamos un beso enorme. ¿Alguien de Iapos puede atenderse en el ECA por una emergencia? Supongo que sí. Nosotros contamos con por supuesto, la respuesta es esa, pero digo, el ECA tiene una guardia abierta. Eso lo hemos implementado desde que asumimos. Cualquiera que tiene una situación urgente o emergente viene al hospital y se lo atiende. Después bien. No somos un hospital de autogestión, no tenemos la forma de cobrarle a las obras sociales. Entonces se implementa cuando está estable el paciente por una oficina que maneja el control interno del hospital, que se llama Oficina de Cuidados Progresivos. Se establece una derivación a la institución privada que corresponda, que se tramita eso. El alcohol está haciendo mella en algunos de los sectores también, porque vemos, yo por lo menos cuando vengo a trabajar acá a la madrugada veo muchos jóvenes
con algunos estados complicados por el alcohol y el aumento que ha sufrido la venta de alcohol en los últimos tiempos es notorio. ¿Se nota también en la emergencia? Sí, claro. Ahí hablábamos hace un tiempo cuando pasó esto de la supuesta cocaína adulterada, que había mucho interés por hablar de las drogas duras. Y bueno, y todos se asombraron cuando la doctora Bota, la directora del Hospital Roque Sáenz Peña, dijo la droga, digamos, las intoxicaciones más frecuentes son por alcohol. Y sucede eso. La verdad que las intoxicaciones más frecuentes que llegan al hospital son por alcohol. Sienten, esta pregunta es fea, pero debo hacerla porque subyace. Digo, un médico, por su juramento hipocrático, tiene que atender y salvar toda vida, porque claramente lo que tiene adelante es un ser humano, pero por ahí uno lo recibe y lo ve en los mensajes. De hecho, acá tengo uno, dice: es tal vez inhumano mi posición, pero ¿debe tener la misma prioridad en la atención respecto a una persona accidentada, o a un ladrón, o a un narco que fue baleado? Bueno, más o menos resumió lo que justamente iba a preguntarte, ¿no? Subyace de que, bueno, este tipo está en medio de una balacera y caigo yo que choqué con el auto. Digo, la atención para los dos es igual. Por supuesto que sí, eso no cabe. Y subyacen ustedes el tipo que dice, ese tipo, yo no sé, que lo tienen que salvar, ustedes con la plata nuestra y todo eso. Digo, está en el café, qué sé yo, no sé. De todos los días, pero esto tiene que ver con la accesibilidad a la salud. No, acá no hay color, raza, género. Es más, muchas veces no sabemos, llega un paciente, no sabemos su historial, o qué le pasó, o que si estaba en la situación que estaba prehospital. Vos recibís un tipo con un balazo y no preguntás. Claro. No, de ninguna manera. No tengo. Sí, por ahí me puede ayudar la situación para pensar las heridas, pero hoy en día con las imágenes y la experticia de los equipos, no hace falta tanto dato de la escena. Sí, en trauma, en colisiones de autos, esas cosas, los datos de la escena nos sirven para pensar lesiones. Viste, estamos todo el tiempo hablando desde que comenzamos con la nota esto de baleados, o de la muerte, o de las enfermedades, y algo le preguntaba al doc fuera de aire. Digo, ¿cómo es la vida diaria de ustedes, no? Esto de la concepción de la vida humana, y me imagino, se me viene rápidamente a la cabeza que deben tener como hasta una filosofía o una aceptación de la muerte, no sé si llamarla más natural que nosotros, o porque convivir con la muerte, convivir todo el tiempo con la muerte, ¿no? Que nadie está preparado para la muerte, no nos preparan desde que nacemos, no nos enseñan, ¿viste? No nos hablan, cuando ya directamente, lamentablemente por el motivo que sea, el familiar se fue, no está, se murió. Pero ustedes en la diaria me imagino que está todo mucho más. Estamos habituados, también nos termina golpeando, sobre todo cuando se trata de un niño, no nos gusta nada cuando no podemos lograr salvarlo. Eso es una realidad también, pero bueno, sí, está claro que trabaja en esto es de todos los días. Los policías también van a LECA cuando tienen algún tipo de emergencia, ¿verdad? Sí. Ahora tienen ustedes allí a este joven de 23 años. No sé si puedo preguntar su sí, estado, claro. o no, o es privado para la familia. No. Cuando empezó todo esto, yo personalmente hablé con la familia. Les pregunté si estaban de acuerdo con los informes periodísticos. Me dijeron que sí, el padre. Gente muy buena, destaco. Tenemos conversaciones a diario. Él sigue siendo un paciente crítico, está en respirador, en terapia, pero bueno, viene con una evolución, con una estabilidad de su monitoreo habitual, de sus signos vitales, presentando algunas pequeñas complicaciones que nos esperábamos que aparezcan y abordadas a tiempo. Sorprendentemente, ya a más de una semana de la situación y de resolver las heridas primarias, presenta una evolución estable. Bien. ¿Había alguna idea de ampliación del ECA en su momento? ¿Eso sigue estando o yo lo soñé alguna vez? El ECA es un hospital con una estructura moderna, de aquella vez, digamos, de esta
estratégicamente lo pensó Hermes Wiener alguna vez, estos grandes pensadores, lo inauguró Miguel Lifshitz, digamos, líderes políticos con decisión, que vos decís, wow, ¿cómo se imaginaron esto? Hay que hacer, por ahí había una pregunta que hablaba de mantenimiento. El mantenimiento, claro, la inversión, claro, es de todos los días, hay cosas que hay que atender. Por el momento tuvimos que ampliarlo en pandemia, ampliar a más del 70% de camas críticas no es menor. El ECA tiene 1.100 empleados. 1.100. Sí, de los cuales 900 son empleados activos. Más que los habitantes de un montón de localidades. Exactamente. Así que cada vez que uno piensa, se imagina ampliar algo, tiene que pensar en los equipos, en todo el costo que significa crecer en salud y crecer en más, digamos, talento humano, capital humano, recurso humano. Nos dicen que, por ejemplo, el helipuerto está muy bien pensado y es de mucha ayuda en la emergencia, y eso está a las claras y se ve, y uno, sin lugar a dudas, que lo celebra, ¿no? Acá dice, por ejemplo, me llamo Gustavo, soy chofer del CIES, tuve compañeros que me decían, si alguna vez me pasa algo, llévame al ECA. Orgullo de la salud pública en ese hospital. Hay también algo que se dice habitualmente, ¿no? Me pasaba cuando mi hija era chiquita, su médico decía, si yo no estoy y te pasa algo, anda al hospital de niños. Y otro dice, si te pasa algo, anda al Clemente. Hay como un elemento de, si no está el que vos conocés, que tenés confianza, anda allá, que son los mejores. Subyace eso para ustedes también, ¿no? Sí, claro. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Acá nos dicen, qué humildad la del doctor Jorge Vitar de reconocer el trabajo de las enfermeras con experiencia, nuestra amiga Lili, que nos manda besos a todos. ¿Perdieron muchos compañeros por el coronavirus en la pandemia, Doc? Sí, no podíamos dejar de tocar este tema, de hacer mención. 6 compañeros perdimos en el ECA. Compañeras, compañeros, amigos, además de trabajadores. Qué fuerte, ¿no? Jorge, lo último. Muchos de los que están escuchando ven al ECA como un hospital, otros que tienen la posibilidad de tener alguna asistencia privada lo ven como un hospital de emergencia para toda la población, ¿no? Si vos tuvieras que decirle, miren, el ECA es esto, ustedes pueden utilizarlo en tal o cual circunstancia, ¿qué le dirías? Que utilicen el ECA en emergencias. Está bien que subjetivamente una emergencia puede ser un dolor de muela, y lo comprendemos. Utilicen el ECA en los que subjetivamente creen ellos que es una emergencia, pues yo no puedo saber si es grave o no hasta que lo evalúo. Bien. Jorge, la verdad que te agradecemos muchísimo, pasó volando esta hora, nos quedan solamente 3 minutitos para llegar a las 9 de la mañana. La verdad que muchas gracias por la visita. Un placer enorme, muchas gracias por las facturas y fundamentalmente muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días, por el trabajo que hicieron en la pandemia, y yo lo que cerraría esto pidiéndote disculpas a vos y en vos a todos los médicos por muchas veces la falta de reconocimiento que tiene la sociedad respecto a ustedes. Muchas gracias. Yo me tomo un minuto para resaltar la pasión con la que trabajan los equipos. Eso es la espalda también del sistema de salud y del ECA. Bárbaro. Muy bien, estuvimos con Jorge Vitar, el director del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Álvarez, como vos. Sí. Solo lo que la tuya es con ese. Claro. Un poco distorsionada. Ay, qué divino. No digo, qué sé yo. Y es como un pere con que le voy a preguntar algo al doc brevísimo. Sí. A lo mejor no meto en un lío, ¿no? A ver. ¿Quién era Clemente Álvarez? Clemente Álvarez fue un gran sanitarista, que fue un médico que inauguró el Hospital Rosario, después fue creciendo, digamos, que se convirtió en el ECA. Ah, ahí está. Bien. Muy bien. ¿Viste vos?